Hola ideadores, ¿os acordáis del kit de modelado que me mandaron desde Panda Hall Selected con todos estos colores? Pues hoy lo vamos a usar para hacer cositas. Yo no sé modelar y si yo he sido capaz de hacer esto, vosotros también podéis. ¿Os animáis a ver el paso a paso? ¡Vamos allá! Hola ideadores, soy Miriam y hoy vamos a usar este kit de modelado que me mandaron desde Panda Hall Selected. ¿Os acordáis? Mirad qué de colores tiene. Ahora ya los he ordenado para poder manejarlos mejor. Un montón de ellos. Y recordáis que tenía todas estas herramientas e incluso algunos complementos más para hacer cositas. Así que vamos a ver si hacemos algunas cositas para adornar y para poner bonitas nuestros complementos. Recordad que en Panda Hall Selected tenéis un descuento con el código IDEADO. Os harán un 10% de descuento. Entonces, a ver. Estas pastas, cuando no las uséis, las tenéis que dejar muy bien cerradas. Cogéis luego un film transparente o algo así para que quede muy bien cerrado, porque si no se secan. Las instrucciones, como visteis el día del haul, venían en chino, pero las he traducido con el Google Lens y básicamente lo que dice es que hay que hornearlo a 140 grados, un mínimo de 15 minutos, pero también dependiendo del tamaño de nuestra pieza. Voy a coger un poquito de verde. Y bueno, y que para trabajar con ello hay que lavarse las manos y luego ya empezar a amasar, que al principio puede estar un poquito duro, pero que se va a reblandecer con el amasado. Para lo que quiero hacer ahora, además de este, voy a coger este otro verde. Esta verde clarito ya está más blanda, a ver si se reblandece un poco más esta otra y empezamos a trabajar con ella. Voy a sacar las piezas, me voy a tener que hacer un portalápices para colocarlas, para tenerlas colocadas. Vamos a coger una cantidad de esta. Y lo que voy a hacer va a ser envolver con ella una de estas bolitas de tamaño grande . Y una de tamaño más pequeñito. No sé si entre los colores y la forma que le estoy dando ya vais averiguando lo que estoy intentando hacer. Entonces, con esto vamos a darle así un poco forma de gota, aplanado por un lado, y le vamos a dar, porque ya vais averiguando que quiero hacer un aguacate. Entonces aquí redondeamos este lado, vamos a hacer medio aguacate en realidad. Y ahora lo forramos con esta otra. Todo lo que nos sobra se lo vamos a quitar. Y ahora aquí dentro vamos a hacerle el agujero del hueso. Así un poco.
poco. Y ahora vamos a hacer la otra mitad del aguacate. Vamos a dejar un poquito para hacer el hueso, que una de las dos mitades tiene que llevar hueso sí o sí. Y ya tenemos nuestro aguacate. Con esto, ¿qué voy a hacer? Pues unos pendientes, porque me parece que es un motivo muy veraniego. Entonces voy a coger, por ejemplo, estos bastones finitos, les voy a quitar lo primero la bola. Y ahora hago en uno de los extremos una anillita. La verdad es que en las instrucciones no me quedó claro si en el caso de pendientes se hornean ya con el metal puesto o no. Así que voy a hacer unos con y otros sin y a ver cuáles quedan mejor. Y ahora los dejaré apartados hasta que los hornee todos juntos. Bueno, mirad cómo he envuelto mis pastas para que no se sequen. Ahora vamos a hacer con estos 4 colores. Vamos a hacer un sol, una nube y les vamos a poner ojos y boca. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por el sol. Para hacer el sol, primero lo que hago es una bolita. Ahora aplasto la bolita para que me quede como un disco o una hamburguesa. Así. Y ahora, espera que os voy a acercar. Como veis, esta tiene más o menos centímetro y pico de diámetro. Y los rayos los voy a hacer con este naranja. Entonces, para hacer cada rayo voy a coger una bolita pequeña y la voy poco a poco haciendo como con forma de gotita, así alargando por un lado, y esto va a ser un rayo. Voy a colocar este plástico que se va a pegar menos, es como de silicona y se van a pegar menos a la base, me va a permitir trabajar mejor. Bueno, debo decir que estos días en mi casa hace bastante calor, entonces también por eso me está costando bastante trabajar
bien esta masa, porque al estar muy caliente como que se pega más, tanto a las manos como entre sí, como a la base. Pero no quería pasar más tiempo ya sin enseñaros las cosas chulas que se pueden hacer con esta masa. Así. Y ahora vamos a por las herramientas pequeñitas. Esta herramienta de aquí viene estupenda para hacer una sonrisa. Y con estos buriles chiquititos vamos a marcar los ojos. De la negra vamos a necesitar súper poquito. Una bolita chiquinina, chiquinina. Que va a ser un ojo. Y ahora vamos a hacer un churrín para la sonrisa. Ya está mi sol. Me voy a lavar bien las manos porque ahora voy a trabajar con el blanco. Ahora vamos a hacer la nube. Para la nube pues un poquito de blanco. Y nada, preparamos así una superficie un poco plana pero gordita. Y le vamos a dar forma pues más o menos de nubecita. Vamos a utilizar así. Y hacemos también la sonrisa y los ojitos. Es una nube un poco fantasma, pero bueno. Y ahora como antes, los ojitos, dos bolitas chiquininas y con un churrito vamos a hacer la boca. Y ya tenemos a la pareja del sol. Estas las voy a dejar sin agujerear, a ver qué tal. Bueno, ahora vamos a usar este color y vamos a hacer una pieza más grandecita porque va a ser como para un llavero. Además, en el paquete que venía tenemos arandelas para llavero, así que vienen hasta con sus cadenitas. Vamos a dejar un poquito fuera. Y hacemos una bolita. Lo que quiero hacer es una cabeza de cerdito. Entonces tengo la bolita que va a ser la cabeza. Y aquí voy a sacar la nariz y las orejas. Estas dos más o menos iguales. Entonces, para las orejas hago bolita, luego le saco como puntita así. Y entonces con uno de estos redonditos lo
aplano así por el medio. Esta va a ser una orejita. Ahora para hacer el morrito hacemos una bola, la aplastamos así un poco, que no sea redonda, que sea un poco más de lado. Vamos a colocar aquí delante. Ojo, cómo se pega los dedos, la verdad. No sé si es porque hace calor, pero... Y ahora vamos a coger uno de estos para marcar los agujeritos. Ahora quedan por hacer los ojos. Para los ojos voy a coger un pelín de blanco y un pelín de negro. Entonces con esto vamos a hacer dos bolitas que sean iguales. Entonces, como esto van a ser los ojos, cojo una bola más o menos del mismo tamaño que eso y hago aquí un par de agujeros para colocar las bolas. Y ahora, para que no tengan los ojos tan saltones, las hundo un poco. Y ahora voy a coger dos bolitas más pequeñas en negro. Y ya tendríamos nuestro cerdito. Entonces ahora, como os decía, voy a marcar el agujero del alambre, pero se lo pondré cuando lo saque del horno, a ver cómo queda mejor. Le hago el agujero. Y lo voy a dejar con las otras cosas para cocerlo todo junto. Bueno, pues ahora quiero probar estas pastas de modelar con los cortapastas. A ver qué tal se da. Entonces voy a coger este cortapastas, tiene forma de copo de nieve, así que cojo este azulito y lo voy a alisar con este rodillo. A ver qué tal. Bueno, pues por lo pronto se me pega bastante aquí
a la pieza. Vamos a ver si ahora soy capaz de despegarlo de aquí. Nada, se ha quedado que no merece la pena. Pues nada, para el cortapastas no os lo recomiendo. Vamos a intentarlo ahora con algún molde de los de toda la vida. Para esto sí que parece que funciona. A ver, lo voy a apretar un poco más porque lo he apretado poco. Vale, pues con estos moldes sí que funciona. Bueno, pues con estos moldes incluso es capaz de mantener bastante la formita. A ver, lo voy a colocar aquí porque luego lo voy a meter en estos papeles a hornear. Creo yo que al ser unos papeles de magdalenas, pues no se pegarán. Bueno, pues aquí vuelvo. He horneado mis piezas, he puesto a precalentar el horno a 140 grados y cuando ya estaba caliente he metido mis piezas, como os enseñé el otro día, en los moldes de magdalena. Ha sido una idea buenísima porque así ni me han rodado, ni se han pegado al molde, ni nada. También os valdría un papel de horno, por ejemplo. Y ya las tengo aquí. Mirad, esta masa, una vez cocinada, las cociné durante 20 minutos. Tiene un olorcillo, no es inodora, o sea, huele, pero en las instrucciones también ponía que se ventile para quitar el olor y ya está, que son inocuas. O sea, no hacen daño, no es tóxico ni nada. Entonces, como os digo, se quedan duras porque mira, esto antes ya veis que se pegaba a los dedos y ahora ya no, pero un poquito flexibles. Esta pieza que es blandita se queda así flexible, lo cual puede venir muy bien si luego lo quieres pegar en una superficie que no es plana. Por ejemplo, si queréis hacer un molde de estos que son alargados, que es una cadena, que es una cenefa, y la queréis pegar después en una superficie curva, pues esta propiedad puede ir muy bien. Y como ya habéis visto que de los moldes se pueden hacer muy bien, estas no me visteis hacerlas, pero están hechas también con moldes, tanto estas como estas. Lo que pasa es que estas, la forma era más difícil y se deformaron un poquito al sacarlas del molde, porque las tendría que haber sacado con más cuidado. Pero estas, por ejemplo, han quedado bastante bonitas. Lo que hice fue colocar en el centro una bolita naranja y después acabar de rellenar con el azul. Y mirad qué chulas. Entonces ahora vamos a acabar de montar nuestras cosas. Los aguacates ya les puse antes la arandela y se queda bien puesta. Al cerdito le hice el agujero. El agujero se ha quedado como estaba. He de decir que no han cambiado de tamaño, no han encogido como otras pastas que pueden encoger. Estas se han quedado igual. Y entonces el agujero se ha quedado igual y ahora va a entrar bien nuestro alambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar un trozo. Vamos a coger una de las anillas de llavero que vienen ya con su cadena. Sí, cabe. Y entonces aquí vamos a hacer una arandela. A ver, que lo voy a sacar para que sea más fácil. Así, la arandela. Le metemos la cadenita de llavero. Lo volvemos a cerrar y ahora lo único que para que se quede aquí pegado y no se salga si tiramos del cerdito, pues lo vamos a pegar con pegamento de contacto. Os valdría este o, a ver qué tengo por aquí, por ejemplo este otro que es de bisutería
y también os iría bien. El que queráis, un pegamento de estos de cianoacrilato que seca rapidito y listo. Lo vamos a dejar secar y ya tendremos listo nuestro llavero de cerdito. Para acabar los pendientes del aguacate, pues muy sencillo, cogemos un par de pendientes de enganches hippies, aunque podemos usarlos también si nos gustan si preferís pendientes de colgar, podéis usar estos enganches de aquí. Y entonces simplemente abrimos nuestra anilla, metemos el pendiente y cerramos. Uy, lo he puesto al revés. Y ya están listos nuestros pendientes de aguacate. Yo creo que los voy a usar este verano porque me gustan, me parecen muy veraniegos, muy fresquitos. Estos de flor, mirad, aquí ya tengo uno porque quería probar a ver. Entonces, simplemente con un bastón, uno de estos que es un poco más duro que los que usamos el otro día y un poquito más largo, como es suficientemente gruesa la flor, pues le vamos a clavar. Y como la pasta no es totalmente rígida, sino que es un poco, pues eso, que todavía es un poco blanda, si hacéis fuerza, se consigue meter. ¿Veis? Ay. Y además queda bastante bien metido, que yo creo que no hace falta ni ponerle pegamento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues cortamos y hacemos una arandela. En esta arandela ahora colocamos nuestro enganche de pendiente . Y listo. Vamos a hacer el otro, que ya tenía esto clavado. Si veis que se sale y tenéis que asegurarlo, pues hacemos como en el cerdito. Le ponemos aquí, espera que lo voy a cerrar bien, que si tiene el agujero ese puede que luego se salga. Ahí. Le colocamos aquí un poco de pegamento y lo metemos otra vez por el agujerito que hemos hecho. Pues ya veis que el agujero se puede hacer antes o después. Ya está. Y a estos les pensaba hacer, cuando los hice dije, bueno, no les pongo nada y si hace falta les hago el agujero después. Con una multiherramienta de estas que tienen un taladro muy fino, también lo podríais hacer. Pero yo creo que, siendo que penetran tan bien, no sería ni necesario. Simplemente vamos a hacer pues lo mismo que con las flores. Aunque con el sol me va a costar un poco más porque no sé muy bien por dónde clavarlo. Y ya estaría nuestro par de pendientes de clima. Ahora mismo está esto que vamos. Y nada, así tenemos ya 3 pares de pendientes, tenemos un llavero y estas podría hacer cosas con ellas. Con estas se podrían hacer pendientes también muy fácil porque son con mucho relieve. Pero estas las voy a dejar pues para pegar en mis trabajos. Los puedo pegar en una caja, en algún trabajo de scrap, en alguna tarjeta, en multitud de trabajos. Y ya sabéis pues que como tenemos un montón de colores podemos hacer un montón de cosas, ahí donde os lleve la imaginación. Recordad que tenéis el código ideado que os van a hacer descuento si compráis en la web de Panda Hall Selected. Y ahora pues me despido y os lo enseño mejor. Pues mirad cómo han quedado al final nuestras formas. Como os he dicho al principio, yo apenas sé modelar.
A ver si ahora con estas pastas me animo y modelo un poco más. Aunque estoy bastante contenta, por ejemplo, de mi cerdito y del aguacate. ¿A vosotros qué es lo que más os gusta? ¿Y para qué lo emplearíais? Nos vemos pronto, ideadores.